Meditaciones, el Evangelio de hoy, ciclo C. Sábado 6 de agosto de 2022. 18ª semana del tiempo ordinario. Fiesta de la Transfiguración del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración del Señor. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos según es. Jesús había anunciado a los suyos la inminencia de su pasión y los sufrimientos que había de padecer a manos de los judíos y de los gentiles, y los exhortó a que le siguieran por el camino de la cruz y del sacrificio. Pocos días después de estos sucesos, que había tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, quiso confortar su fe, pues como enseña Santo Tomás, para que una persona ande rectamente por un camino, es preciso que conozca antes, de algún modo, el fin al que se dirige. Como el arquero no lanza con acierto la saeta, si no mira primero el blanco al que la envía. Y esto es necesario sobre todo cuando la vía es áspera y difícil y el camino laborioso. Y por esto fue conveniente que manifestase a sus discípulos la gloria de su claridad, que es lo mismo que transfigurarse, pues en esta claridad transfigurará a los suyos. Nuestra vida es un camino hacia el cielo, pero es una vía que pasa a través de la cruz y del sacrificio. Hasta el último momento habremos de luchar contra corriente, y es posible que también llegue a nosotros la tentación de querer hacer compatible la entrega que nos pide el Señor con una vida fácil y quizá aburguesada, como la de tantos que viven con el pensamiento puesto exclusivamente en las cosas materiales. ¿No hemos sentido frecuentemente la tentación de creer que ha llegado el momento de convertir el cristianismo en algo fácil? De hacerlo confortable, sin sacrificio alguno, de hacerlo conformista, con las formas cómodas, elegantes y comunes de los demás, y con el modo de vida mundano? Pero no es así. El cristianismo no puede dispensarse de la cruz. La vida cristiana no es posible sin el peso fuerte y grande del deber. Si tratásemos de quitar esto a nuestra vida, nos crearíamos ilusiones y debilitaríamos el cristianismo. Lo habríamos transformado en una interpretación muelle y cómoda de la vida. No es esa la senda que indicó el Señor. Los discípulos quedarían profundamente desconcertados a presenciar los hechos de la pasión. Por eso el Señor condujo a 3 de ellos, precisamente a los que debían acompañarle en su agonía de Getsemaní, a la cima del monte Tabor, para que contemplaran su gloria. Allí se mostró en la claridad soberana que quiso fuese visible para estos 3 hombres, reflejando lo espiritual de una manera adecuada a la naturaleza humana. Pues rodeados todavía de la carne mortal,
era imposible que pudieran ver ni contemplar aquella inefable e inaccesible visión de la misma divinidad que está reservada en la vida eterna para los limpios de corazón, la que nos aguarda si procuramos ser fieles cada día. También a nosotros quiere el Señor confortarnos con la esperanza del cielo que nos aguarda, especialmente si alguna vez el camino se hace costoso y asoma el desaliento. Pensar en lo que nos aguarda nos ayudará a ser fuertes y a perseverar. No dejemos de traer a nuestra memoria el lugar que nuestro Padre Dios nos tiene preparado y al que nos encaminamos. Cada día que pasa nos acerca un poco más. El paso del tiempo para el cristiano no es, en modo alguno, una tragedia. Acorta, por el contrario, el camino que hemos de recorrer para el abrazo definitivo con Dios. El encuentro tanto tiempo esperado. El Señor conforta a sus discípulos ante la inminencia de su pasión y muerte. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, permanezca para siempre. Amén.